Gloria a Dios. Bien, hoy en Intereses Encontrados quiero compartir el texto en el libro de Génesis. Primer libro de la Biblia, primer libro de Moisés, Génesis capítulo 16, el versículo 15, dice el texto en el nombre de Jesús. Y Agar dio a luz un hijo a Abraham, y llamó a Abraham el nombre del hijo que le dio Agar, Ismael. Era Abraham de edad de 86 años cuando Agar dio a luz a Ismael. Muy amable. Pueden sentarse. El concepto de padre, de paternidad, concepto de madre, de maternidad, se considera el concepto de padres cuando engendran con propósito. O sea que para poder hablar de padre, de madre, de padres en términos general, ocurre cuando hay un engendro con propósito. A tal punto que algunos no le llaman padre o no tienen relación alguna con personas que lo han engendrado o que lo han dado a luz, porque por alguna razón no hubo vínculos entre ellos, porque el concepto de padre es aquel que engendra con propósito, que guía y forja el carácter de sus hijos. Lo guía y forja su carácter. Trabaja la identidad, siendo un modelo de formación y en educación de los hijos. Porque los hijos están viendo a quien lo cría, me refiero a mamá, a papá. Y entonces es un modelo, porque sus enseñanzas no solo es lo que dice, sino lo que hace. ¿Cuál es el comportamiento que tiene frente a situaciones de la vida? De esa misma manera nosotros reaccionaremos como hijos. Trabaja en el área espiritual, social, familiar, económico y emocional. Ese es el concepto de padre. Aquel que es capaz de forjar en áreas espirituales, sociales, familiares, económicas y emocionales. Y tres conceptos básicos que lo hemos hablado antes y que solo hoy lo señalo, que todo padre debe aprender a enseñar a sus hijos a ser, a tener identidad como hijo o como hija. Debe enseñarle a ser en identidad y a hacer, enseñarlo a hacer cosas por sí mismo, a sobrevivir en la sociedad, a crecer y asumir responsabilidades independientes de los padres en la relación con Dios, en lo ministerial, en la vida profesional, social. Le enseña a hacer cosas y también le enseña a convivir juntos. Le enseña a convivir juntos con sus padres, con sus hermanos y en la sociedad en términos general. O sea que cuando hablamos de lo espiritual, lo social, lo familiar, lo económico y emocional, nos estamos refiriendo a esos tres pilares que todo padre debe enseñar en sus hijos. Y una de las cosas que creo que en este tiempo debemos fijarnos es en forjar la identidad. Que el hijo tenga identidad como hijo y la hija tenga identidad como hija. Estos temas ya los hemos trabajado antes. Lo trato hoy en esta introducción para llevarlo al tema que tengo hoy con ustedes. Existe la paternidad improvisada en términos prácticos. Y esa paternidad improvisada es solo una expresión cuando alguien tiene un hijo, tiene una hija, pero no lo planificó, no lo ama, no se interesa por ese hijo o hija, sino que sencillamente engendró o dio a luz. Y ustedes saben que
muchísima gente en este país es menor, pero en los países más desarrollados, muchísimos padres están dando sus hijos en adopción porque tienen alguna deficiencia psicomotora, si se quiere, alguna situación cerebral, lo están dando en adopción. Y otros se están dando en adopción porque lo tuvieron eran muy jóvenes, están dando sus hijos en adopción. O sea, ese es el concepto de paternidad improvisada, porque no tiene un hijo, no tiene una hija para criarlo, para educarlo, para formarlo, para forjar su carácter e identidad, sino que sencillamente lo tuvieron. El padre improvisado es el que decide abortar en medio de una situación porque quiere salir rápido del embarazo. Si no puede abortar, entonces lo da en adopción. Debería ser la segunda parte, darlo en adopción antes que abortar, pero esa es parte de la dinámica del padre improvisado, el que engendra o la madre que da a luz pero no se compromete con su hijo. Sencillamente traen vida pero no están comprometidos con esa vida. Abandonan, tienen la intención de abandonar. Por eso hay tantos padres que abandonan sus hijos y madres que son madres solteras que tienen que criar a sus hijos solas porque él huye, porque lo abandona, porque no se interesa por asumir ninguna responsabilidad. Y también está el concepto en la paternidad improvisada de aquellos que solamente piensan en ello, quieren tener hijos. Inclusive en este caso se da madres que quieren tener hijos sin padre. Ese es el concepto de paternidad improvisada en la que existe el egoísmo. Yo quiero tener un hijo, pero yo no quiero tenerlo con una compañera en un matrimonio, en una familia, sino que sencillamente quiero tenerlo a como dé lugar. Y ese sentido de egoísmo en paternidad improvisada se traduce en dolor. Y por eso hablamos de intereses encontrados. Y en esta época que nos ha tocado vivir, es un reflejo natural en nuestra sociedad. Mujeres que van a querer o que están teniendo hijos, inclusive por inseminación artificial algunas, y lo tienen y no le interesa tener padre, sino solo quieren tener un hijo o una hija, quieren tener a alguien por diferentes razones, quizá para que lo herede, pudiera ser. No tienen a quién dejar la herencia, pudiera ser porque necesitan una compañía. Es un sentido egoísta de querer tener hijos. Y hay una experiencia, no me gusta contar la experiencia de mi trabajo pastoral, pero tengo una experiencia que quiero hoy contársela. De esas experiencias que uno tiene, como que lo dejan a uno, en el sur dice que lo dejan de una pieza, es como si desmontaran todo en el momento y uno se queda como en shock. Y fue que recibí una madre y conversando con ella vi su amargura, su tristeza y su dolor. Tenía una niña de 15 años y ella me decía que no podía convivir con ella en casa y que era una situación, había intentado en la iglesia y todo con ella y todo estuvo bien, pero hubo un momento en que ella perdió el control y ya no respetaba a su mamá. Y yo recuerdo que en uno de los encuentros con la niña, ella me dijo: oiga, pastor, dígale a ella que me busque mi papá y acabamos. Y todo terminará ahí y ya no habrá más problemas. Dígale que me busque mi papá y se acabó. Hace mucho de eso. Es una situación en la que yo en lo personal viví y experimenté en esa situación. Sencillamente ella quería tener una hija, tuvo una hija,
La hija creció y ella le dio amor a su hija, le dio lo mejor y trabajó muchísimo para darle a su hija, pero ella le decía a su mamá que la causa de su rebeldía, se lo dijo delante de mí, esto se acabará cuando ella me busque a mi papá. Que me diga quién es, que me lo busque, que mi problema se resuelve ahí y vamos a reconciliarnos. Ella quería tener su hija, tuvo su hija, pero no podía decirle quién era el papá porque el papá y ella se desconectaron. Inmediatamente ella concibió su hija y no ha podido volver a tener ningún contacto y su hija estaba desesperada y le hacía la vida imposible a la mamá. Entonces hay un sentido egoísta de tener hijos en la vida y pudiera ser ese el padre improvisado o la madre que improvisa, quiere tener un hijo o una hija y sencillamente quiere tenerlo. Pero se olvida que ese hijo, hay un diseño del cielo que debe ser criado con papá y con mamá. Y que el hecho de no tener a su padre, ustedes han observado en la noticia últimamente de una catástrofe que pasa en Estados Unidos de tiempo en tiempo, pero acabó de pasar en Texas y produjo mucho dolor ver esas imágenes. Y todo el mundo se pregunta, la mamá habló el padrastro, habló el abuelo, pero ¿dónde está papá? ¿Dónde está papá? ¿Dónde está? ¿Dónde está papá? ¿Cuál es la causa principal del dolor, de la delincuencia? Es la falta de papá. ¿Dónde está papá? ¿Dónde estaba el papá del muchacho? Esa rebeldía que había en él y que en la escuela hacía bullying de los otros muchachos desde pequeño y que cuando tiene 18 años ya está en capacidad en un país donde hay libertinaje en el uso de las armas y otras áreas, compra armas como si fueran juguete. ¿Dónde está papá? Es bueno que tengamos el concepto claro. La paternidad improvisada puede generar situaciones de gravedad porque de alguna manera las madres van a querer tener hijos como de lugar independientemente de la responsabilidad y padres que van a abandonar a sus hijos y no van a ser responsables con ellos. Y entonces esto va a aumentar el índice de delincuencia en las naciones del mundo, incluye nuestro país. Eso tiene que ver inclusive con el retiro que tienen los muchachos, las muchachas de las universidades y de las escuelas, que cada vez es menor en el país, pero hay muchos que se están desvinculando de los estudios justamente por eso, por la falta de papá. Así que tenga cuidado, las muchachas que están aquí, las jóvenes que están aquí, que alguna pudiera pensar en que debe tener un hijo o una hija, y eso es excelente, pero el diseño de Dios es para tenerlo bajo matrimonio, con un padre, con una madre, y que ese padre no sea ausente para que no genere situaciones de rebeldía y de complicaciones. Una madre que se lo ha dado todo, pero a ella le hace falta su papá, a él le hace falta su papá para completar. Y esto ocurre también con los padres que se van a buscar mejor vida para sus hijos sin consultar a sus hijos y sin evaluar en el tiempo. Se van porque quieren una mejor vida para sus hijos, pero no consultaron a sus hijos. ¿Me puedo ir? ¿Quieres que me vaya? ¿Puedo irme a Europa? ¿Puedo irme a Estados Unidos? Te fuiste, pero en el tiempo debería evaluar. ¿Está bien que me quede o que regrese? Y estoy seguro que el hijo le va a decir, yo quiero tener una vida bien, pero la quiero al lado de ti. Se parece como la mujer que se reúne con su esposo y le dice,
que los ingresos de la casa no están alcanzando y que él necesita hacer algo más para conseguir más ingresos. Y entonces el esposo se busca una chamba, el concepto de nosotros de pluriempleo, ¿no? Se busca otro empleo y cuando llega a la casa llega un poco más tarde. Y entonces la mujer le dice, pero que dónde estaba, que por qué está llegando tarde. Y él le dice, pero mi amor, me dijiste que buscara algo más que hacer porque no alcanzan los ingresos. Y entonces ella le dice, yo quiero más ingresos, pero también te quiero a ti. Yo quiero que llegue temprano a la casa, pero que gane más. Y ese es el concepto, así reacciona, y esa es la conversación normal en una pareja que necesitan más ingresos. Sí, yo quiero que tenga más ingresos, pero que siga llegando temprano. Pero mi amor, es que no puedo llegar temprano y conseguir más. Tengo que llegar más tarde para poder conseguir más. Entonces ella quiere más, pero lo quiere a él. Eso pasa con los hijos. Los hijos quieren a su papá, quieren a su mamá con ellos y quieren una vida digna. Y el que se va de viaje está trabajando en una proyección de paternidad improvisada porque está abandonando a sus hijos, aun cuando quiere darle lo mejor. Le quiero dar lo mejor, pero lo mejor para él lo está envenenando, lo está matando, entonces no es lo mejor. Lo que yo creo que es lo mejor para él o para ella le hace daño. Por eso debería evaluar en el tiempo para ver si realmente eso es lo que quieren sus hijos. Por eso hablamos de encontrado, ¿no? Intereses encontrados. El interés de mamá y de papá es diferente al interés del hijo. Y deberían tener los mismos intereses, pero no tienen los mismos intereses. Y eso en su tiempo va a producir roncha. ¿Saben que en la Escritura tenemos un caso muy interesante que todos conocen y manejan muy bien? Y es el caso de Abraham, que aparece con una paternidad improvisada porque estaba casado con Sara y tuvo un hijo con la criada, con Agar. Eso era normal en ese tiempo, pero el propósito de Dios no era que tenga hijos de esa manera, sino que lo tenga con Sara. Y como Dios le prometió un hijo, él y la esposa llegaron a un acuerdo para que él tenga un hijo con otra mujer. Y eso ahora es difícil, pero antes también lo era, porque en todos los tiempos la relación de parejas que quieren que sea única conforme al diseño de Dios y que sea el uno para el otro, como está establecido en la Escritura, el propósito del cielo para el ser humano. Y entraron en conflicto por este muchacho. Agar dio a luz un hijo a Abraham y llamó su nombre Ismael. O sea, Ismael es un muchacho que va a sufrir la consecuencia del abandono del papá porque él tuvo un hijo con paternidad improvisada. No era el diseño de Dios. Tuvo un hijo y él, como padre, confrontó a Sara y Sara lo confrontó acerca de que ya no puede estar en la casa. Quiero que se vaya él y que se vaya la mamá, que se vayan los dos, no lo soporto, no lo quiero ver. Pero mujeres, que tú tienes que perdonarla porque eso fue del pasado y tú estuviste de acuerdo. No me hable de eso. Que eso me está produciendo problemas. Y decide, o ella o yo, qué lío se le armó a Abraham. Y entonces Abraham, turbado, no toma ninguna decisión, sino que va a orar. Y entonces el Señor le dice, conserva tu matrimonio, Abraham. Oiga, conserva tu matrimonio, Abraham. Entonces Abraham comenzó a vivir la consecuencia de haberse llegado a una mujer que no era su esposa para tener un hijo. Y el hijo sufre las consecuencias que todavía hoy, no me voy a meter ahí porque no es nuestro tema, pero todavía hoy Ismael es enemigo de Isaac
E Ismael persigue a Isaac para destruirlo y hacerlo desaparecer, porque él se crió con el papá y el otro no se crió con el papá. Porque le dieron privilegios a Isaac y a él no le dieron privilegios. ¿Cuánto dolor produce la paternidad improvisada? Mucho dolor, mucha tristeza, amargura produce. Y todavía hoy usted escucha que los árabes quieren borrar a Israel. Y lo quieren borrar es por eso. Es porque le dieron privilegio a Isaac que no recibió Ismael. Porque Ismael fue desterrado, porque lo sacaron de la casa, porque lo afuerearon de la casa, porque no le dieron el cariño que tenía y él formó su familia con dolor. Y esa familia se ha ido multiplicando en los años con dolor, con tristeza, con amargura, con deseo de destruir a aquel que le quitó a su papá, que le quitó el derecho de estar con su padre. Ismael sigue reflejando, y usted lo ve en la noticia cada día, quieren borrar a Israel del mapa, porque Israel es descendiente de Isaac en Jacob. Y su deseo es destruirlo. Y ese deseo de destrucción es un deseo de odio que se produce de manera natural cuando no se da el trato que lleva al hijo o a la hija. Se cría con ese rencor, con ese dolor, con esa tristeza. Aquella mujer quiso criar su hija en la iglesia, y qué mejor que criarla en el conocimiento de Dios. Pero ella necesitaba a Dios, necesitaba a su mamá, pero ella también quería a su papá. Y ella le decía a la niña, todo se acabará y comenzaré a portarme mejor cuando, pastor, dígale que me devuelva, que me busque y que me entregue a mi papá. Y todo se resolverá. Esa es la situación. Aquí no hay que teorizar mucho, aquí no hay que buscar nada. Aquí el problema es este, y yo se lo quiero decir para que busquen la solución. Entonces, la paternidad improvisada va a generar dolor, va a generar tristeza, va a generar angustia y rebeldía. Y por eso es encontrado los intereses de papá y de mamá que quieren tener un hijo, de mamá que quiere tener un hijo. Inclusive Abraham tenía una razón para tener un hijo. Y está ahí en el Génesis también, porque él quería tener un hijo. En Génesis capítulo 15, el versículo 1, después de estas cosas vino palabra de Jehová a Abraham en visión diciendo, no temas, Abraham, yo soy tu escudo y tu galardón será sobremanera grande. Y él respondió Abraham, Señor Jehová, ¿qué me darás? Siendo así que ando sin hijo. Dios le está hablando a Abraham, le está diciendo, tú, te voy a ensanchar tu territorio, tú vas a ser de bendición, tu relación conmigo es extraordinaria. Y dice, pero, está bien, pero dime, ¿me va a dar el hijo o no me lo va a dar? ¿Cuál es el asunto? Abraham tenía una distracción, no lo dejaba concentrarse en la relación con Dios porque él no tenía hijo. Fíjese qué le preocupaba, ¿no? ¿Qué? ¿Me darás siendo así, quedando sin hijo? Y el mayordomo de mi casa, ese Damaseno Eliezer, dice, pero que el mayordomo de mi casa es de Damasco, ni siquiera es mi hijo, y ese que me va a heredar. O sea, todo lo que tú me estás ofreciendo, ¿para qué me lo va a dar? Si no tengo quien herede. Fíjese hasta dónde llegó Abraham. Había una crisis. Si usted ve a alguna persona que están pidiendo hijos en la iglesia y usted quizás lo puede acusar de poca fe, lo puede acusar de lo que usted quiera, pero el padre de la fe estaba en crisis.
Y no se concentraba en la relación con Dios, ni escuchaba lo que Dios le estaba diciendo, porque él decía, es que a mí me va a heredar un criado, ¿para qué tú me vas a dar cosas a mí si yo no tengo quien me herede? ¿Qué deseo tengo yo de tener cosas si no tengo a quien dejársela? Sino que quien me va a heredar es un extranjero que es el mayordomo de mi casa. Y como él es el mayordomo, cuando no esté se va a quedar con todo porque no hay nadie a quien dejárselo. ¿Por qué quieres tener un hijo? ¿Cuál es la razón? Dijo también Abraham, mira que no me ha dado prole. He aquí que será mi heredero un esclavo nacido en mi casa. Y él insiste, diciéndole al Señor qué es lo que pasa, cuál es su prioridad. ¿Amaba Abraham a Dios? Claro que amaba a Dios. Pero Abraham lo que hace es que interrumpe a Dios, porque sus promesas en ese momento, para que sean efectivas, debía darle prole. Y por eso en el 18:12 dice, se rió Sara entre sí diciendo, después que he envejecido, ¿tendré deleite, siendo también mi señor ya viejo? Entonces Jehová dijo a Abraham, ¿por qué se ha reído Sara, diciendo, ¿será cierto que he de dar a luz, siendo ya vieja? ¿Hay para Dios alguna cosa difícil? En el tiempo señalado volveré a ti, y según el tiempo de la vida, Sara tendrá un hijo. Y la última parte me gustaría verla con ustedes más adelante, porque es un concepto de la traducción de lo eterno en el mundo físico que se traduce en tiempo, y ahí Dios le está diciendo en el tiempo señalado, porque hay un punto en la eternidad marcado para que todo ocurra, diseñado por Dios, y entonces cuando se traduce al mundo físico, ese es el tiempo. Y le está diciendo que cuando llegue el momento señalado, o sea que ya Dios en su agenda tenía el tiempo en que Sara iba a concebir, aun cuando ella estaba en desesperanza. Y se rió, y ese reír no es una risa como de felicidad, sino es como un sarcasmo, ¿no? Alguien que se ríe, pero que no se está riendo, sino que es como lo contrario. Y dice, ja, 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 ¿tú crees que yo voy a tener tal cosa? O sea, esa preocupación. Entonces ahí hay intereses. ¿Cuál es el interés de Sara? ¿Cuál es el interés de Abraham? ¿Y cuál es el interés de los hijos? ¿Cuál es el interés tuyo y el de tus hijos? ¿Qué crees tú? ¿Tú crees que lo mejor es lo que estás haciendo? Yo no te digo a ti que sea malo lo que estás haciendo, pero lo mejor no es lo que tú estás haciendo. Lo mejor es lo que le va bien a tu hijo o a tu hija, y que se pongan de acuerdo, porque si es mejor para ti, debería ser mejor para él o debería ser mejor para ella. ¿Por qué realmente queremos tener hijos? Queremos tener hijos porque necesitamos a quien pegarle, y es un modelo de violencia en la que muchos de nosotros nos criamos y seguimos criando a nuestros hijos golpeándolos. Y eso, no nos sentimos pecadores, pero sí lo somos, porque es violencia física. ¿Alguien está aquí hoy? Y es violencia física. Eso es como darle un pecozón a su jefe en el trabajo. Sí, es violencia física, pero usted no lo hace porque sabe que lo van a cancelar, o quizá también le van a devolver a usted. Pero el niño que es indefenso, a ese sí lo golpeamos. Y por eso se crían en violencia, y cuando llegan a la escuela está buscando a alguien a quien darle. Ah, pero que este muchacho es violento y no sabe a quién salido. A ti, porque salió, tú eres que lo golpea a él, él tiene que golpear a alguien. ¿Y a quién? ¿Ahí dónde va a buscar él? A ti, lo que aprendió allá. Aleluya. Aleluya. Entonces, ¿cuál es mi interés para tener un hijo? ¿Para qué? ¿Para que me herede o para yo, cuando llegue a la vejez, tener a alguien que me ayude? ¿Cuál es mi interés de tener un hijo? ¿Para qué quiero un hijo? ¿Quiere lo mismo mi hijo, mi hija, que lo que yo le estoy dando? ¿Eso es lo mejor?
¿Está recibiendo lo que yo debo darle? ¿Se siente satisfecho con eso? ¿Cómo lo crío? ¿Cómo lo trato? ¿En la dignidad en que lo hago? Y creo que Ana nos da cátedra acerca de eso. Y más que Ana, el esposo de Ana nos da cátedra. Porque me llama la atención considerablemente que él le dice a su esposa, le da una palabra de consuelo, pero ella no se consuela. Y entonces yo a veces me pongo a pensar por la otra persona. Y me imagino a Ana diciéndole al Cana, sí, pero tú tienes hijos, porque tú tienes hijos con otra mujer. Y entonces tú me dices a mí que tú eres más que un hijo para mí y que no necesito hijos si te tengo a ti, pero eso no me llena, porque la relación es de parejas y no una relación de maternidad. Eso es lo que Ana está interpretando y le está diciendo al Cana, no le dice nada, le escucha, pero ella está reaccionando y sigue igual. ¿Pero por qué Ana seguía igual? Porque Ana tenía interés de tener un hijo para quitar una afrenta que había en ella. Lo interesante de la Biblia es que el Señor nos trae la palabra y la experiencia y nos cuenta las historias bíblicas tal como pasaron para que nosotros estemos claros. Y por eso nos dice lo que le pasó a Abraham. Tiene que tirar al muchacho a la calle porque malinterpretó la palabra de Dios, lo que el Señor le había dicho y su promesa. Y entonces ahora tiene que sacarlo y el muchacho va a sufrir. Y ambos, la descendencia de Agar y de Sara se enfrentarían y están enfrentados producto de eso. Ahora, ¿por qué? ¿Por qué? Ismael fue producto de una ayuda que le dieron a Dios en una relación improvisada con el propósito de llenar un vacío que no lo pudo llenar, porque al final cuando Sara tuvo el de ella dijo, ese no es mío. Y todo lo que hacía el muchacho le molestaba. Lea la historia para que usted vea que hasta el trato que le daba el hijo de Agar al de Sara le molestaba. Ya ella no podía ni verlo. Y él te dice, pero una hija de Dios, ¿cómo era eso? Sí, así son las cosas. Y entonces el retrato está ahí. Y el retrato aquí está también, el de Ana. En Samuel 1:9. Y se levantó Ana después que hubo comido y bebido en Silo. Y mientras el sacerdote Elí estaba sentado en una silla junto al pilar del templo de Jehová, ella con amargura de alma oró a Jehová. O sea, ella tenía una condición de amargura. ¿Y sabe por qué ella quería tener un hijo? Y ahí cae lo que dice Santiago, nosotros pedimos mal para gastar en nuestros deleites, para llenar expectativas personales. Ella estaba pidiendo un hijo para que la esposa de la otra pareja de su esposo sepa que ella no es estéril y que ella puede tener hijos. Y entonces a ella la amargura la tenía porque los intereses de ella era de tener un hijo para hacerle ver a la otra mujer que ella no era estéril. ¿Se dan cuenta que hay intereses encontrados? Mientras hay un muchacho que quiere nacer para que le den amor, para que le den cariño, para que lo eduquen, para que lo asistan, para que lo mimen, como decía Isaac en el drama. ¿Verdad? O sea, cómo se sentía cuando su mamá lo acaricia. O sea, quiere eso el muchacho. ¿Pero qué quiere mamá? Mamá lo que quiere es hacerle ver a alguien que ella es un terreno fértil y que es capaz de tener hijos. Aleluya. Y entonces ella estaba amargada. Y la condición de esa amargura era provocada por la otra mujer de su esposo. Y dice que con amargura de alma oró a Jehová, todo cargada, dolida, entristecida, y sus oraciones no eran escuchadas.
o más bien no eran respondidas por su condición. Y ella lo entiende después, pero ella en un principio estaba demandando algo que no estaba en capacidad de recibirlo. Porque una mujer amargada que va a recibir un hijo y que ese hijo, ella lo quiere para que la sane a ella. Hay sentimientos, hay propósitos encontrados aquí. Porque el hijo quiere una cosa y ella quiere para otra cosa. Y lloró abundantemente. Usted sabe cuando alguien entra en una catarsis, dicen los científicos, se desahoga y llora amargamente y bota todo dolor por medio de los ojos y las lágrimas. Y entonces ahí dice que hizo voto. Ella ahora comenzó a cambiar el propósito. Aquí ella entra en pacto delante de Dios. Ella comenzó a ver la cosa diferente. Ya no era porque quería tener un hijo, quería tener una hija para que la acompañe, para que la herede, o para hacerle ver a alguien que ella es una mujer fértil. No, aquí ella entra en otra dinámica. E hizo voto diciendo: Jehová de los ejércitos, si te dignares mirar mi aflicción, la aflicción de tu sierva, y te acordares de mí, y no te olvidares de tu sierva, sino que dieres a tu sierva un hijo varón, yo lo dedicaré a Jehová todos los días de su vida. Cambió la oración. Después que entra en la catarsis, que bota toda amargura, entonces comienza a orar bien. ¿Alguien puede orar bien? Pero también hay una responsabilidad aparte de orar, y es criar bien. Y que tus hijos no tengan intereses encontrados contigo, porque lo mejor que tú le quieres dar no es lo que ellos ven como bueno. Así que vamos a hacer las cosas por la derecha, para que las cosas estén bien y luego no paguemos consecuencia de esas cosas. Entonces ella aquí está pidiéndole a Dios que mire su aflicción y le está diciendo: si me das un hijo, yo lo dedicaré a ti, será tu servidor. Ya no es un hijo para hacer lujo, sino un hijo para servir a Jehová. Aleluya. Quiero verlo en el ministerio, Señor. Las cosas cambiaron. ¿Qué? En vez de inscribirla en una escuela de baile, que hay alguna gente que están en la iglesia, inscriben sus hijos en escuela de baile, inscríbelo en la iglesia, en la escuela bíblica y tráelo. Pero le pidieron hijo a Jehová. ¿Y dónde lo están inscribiendo? ¿Qué es lo que le están enseñando? ¿Alguien está aquí hoy? Entonces, ¿para qué le pidieron hijo a Dios? Qué cosa de la vida, Pero lo más difícil es ser predicador. Eso es más difícil. Y entonces ella va donde Dios con otro ánimo. Y entonces cambió su oración y entonces recibe lo que está pidiendo, porque ya ella no tenía un ánimo diferente. Fíjese que la familia es considerado como una sociedad sin ánimo de lucro, pero hay padres que quieren hijos para lucrarse. Entonces sí, es posible, para llenar expectativas, para competir. Entonces, ¿cuál es tu ánimo? Entonces ahí viene que se encuentran, ahí viene que choca el propósito por el cual quiero tener hijos y lo que mi hijo realmente quiere. El deseo que tengo de darle una buena vida, pero esa buena vida implica que no me tendrá. Al final no es buena vida, aun cuando yo creo que puede ser. Y entonces ella le dice al Señor que se acuerde de ella, que no se olvide de ella, sino que le diera un hijo y que ella lo va a dedicar. Cambió el ánimo y ella comenzó a entrar en consonancia con Dios
y en consonancia con lo que quiere un hijo. Porque eso sí lo va a querer un hijo. Y entonces en un día de oración, ya libre de esa amargura, de esa competencia, de ese lucrarme, de tener un hijo para tal cosa. Entonces aquí viene la dinámica. Y mientras ella está orando y el sacerdote está en el templo, la ve y dice, pero esa mujer parece que está borracha. No tengas a tu sierva por mujer impía, le dice. Ajá. ¿Y sabe por qué le dijo? Ella dice que como la estaban asociando con borracho, hoy se emborracha a la gente muchísimo en la iglesia y no sabe que es impío, pero ella dice, no me tenga por impía, es eso, ¿no? Que no me tenga por borracha, es el tema, ¿no? Porque por la magnitud de mis congojas, mi aflicción, he hablado hasta ahora. Entonces ella está reconociendo que la manera de ella orar y hablar era señal de tristeza, de amargura, de dolor. Y Elí respondió y dijo, ve en paz y el Dios de Israel otorgue la petición que has hecho. Y ella dijo, halle tu sierva gracia delante de ti. Y se fue la mujer por su camino y comió y no estuvo más triste. Porque el trabajo que había que hacer de limpiarla de toda amargura y de esa necesidad de desahogarse que ella tenía, lo hizo. Y ya ella, le den hijo o no le den, ella iba a estar en paz. Y entonces ahí llegó el hijo. Aleluya. Cuando ella se preparó espiritualmente para dar una respuesta de que su interés era el interés de su hijo, era el interés de Dios, era lo mejor que ella quería. Y de verdad que hemos hablado de perdonar y creo que sí, que en ocasiones le he dicho a la gente, tú necesitas perdonar a Dios. El concepto es extraño, pero es porque a veces la gente está dolido con Dios y siente como que Dios le ha hecho algo malo porque permitió algo que entiende que Dios no debió haber permitido. Yo le digo, debería perdonar a Dios. Y entonces entramos en ese concepto y trato de explicarle la necesidad que tiene de que ya no culpe más a Dios por lo que pasó. Y creo que también hay padres que tienen que perdonarse a sí mismos y hay hijos que tienen que perdonar a sus padres y hay padres que tienen que perdonar a sus hijos por la experiencia de que me abandonó y me pasó tal cosa. Si mi mamá hubiera estado no me pasa tal cosa. Me dejó a merced de otras personas y me dañaron y eso ocurre. Entonces creo que esa dinámica es sumamente importante porque el ánimo de los padres no era el mismo de los hijos o porque tuvieron una paternidad improvisada, no fue bajo un diseño, no había ningún deseo de tener hijos. Y entonces el hijo tiene esa carga y tiene que aprender a perdonar. ¿Saben que en esa dinámica de lo que establece la Escritura, el Señor quiere que seamos maduros? Y se dice que no se aprende en cabeza ajena, pero el Señor quiere que las experiencias que vivieron estas personas nos sirvan a nosotros para mejorar áreas de nuestras vidas y en este caso la relación con los hijos. Hoy es un día de madre y yo sé que muchos de ustedes van a llamar o se van a reunir, así que voy a concluir en esta mañana. Hay una dinámica que he observado varias dinámicas. La primera dinámica que he observado y me llama mucho la atención en la iglesia es que hay mujeres que vienen para que oremos por ella porque quieren ser fértil, pero después que tienen los hijos entonces quieren ser estéril. Entonces, no entendí. Que ore por mí que quiero tener mis hijos. Porque ya, es que yo tengo que parar esta fábrica. Entonces, bueno, entonces ahora quieren ser estéril. Eso pasa. Yo no lo entiendo, pero yo sigo orando. Abre la matriz. Y las que tienen 2 hijos, que no se han esterilizado, que se cuiden,
porque en cualquier momento el tercero viene en camino. Y eso pasa muy a menudo en esta casa. Entonces, orar para que esos puntos no cojan infección por la esterilización, después de ponerme a orar para que se abra la matriz. Y he visto padres atribulados por tener hijos. Y he visto padres atribulados por el trato con los hijos e hijos atribulados por la falta de trato con el padre. Al final, no entiendo. Primero están atribulados porque quieren tener hijos y después están atribulados por el trato que los hijos le dan. Entonces, ¿qué está pasando? Hijos atribulados porque sus padres están tratando de darle lo mejor. Pero que lo mejor que el padre quiere darle no es lo mejor que el hijo ve. ¿Cuánta tribulación vive la gente? Los hijos sufren por tener padres ausentes, porque fueron engendrados, el padre lo abandonó o está en la casa pero no se siente y no da el afecto que se requiere, y entonces al final los padres sufren por los hijos por los padres, y es una dinámica en que tenemos que buscarle una solución. Tenemos un día que ver la realidad y hacer lo posible para no tener que pasarnos la vida entera sufriendo. Mira, muchacho, yo que te pedí, yo que oré muchísimo por ti, tú no te atreves a hacerme eso. Entonces tenemos que trabajar, tanto los hijos con los padres como los padres con los hijos, para que la relación sea de bendición y de paz, de armonía, y que no haya tribulación de ningún lado. Permíteme cerrar con una expresión interesante que también hemos manejado muchísimo en la casa. Está la registra el evangelista Juan en el capítulo 1, versículo 12, parte del discurso de Cristo. Mas a todos los que lo recibieron, a los que creen en su nombre, le dio potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Y creo que la situación es ahí que está. Que nosotros, aparte de tener unos padres biológicos, necesitamos también ser hijos de nuestro Padre Celestial. Porque necesitamos esa doble paternidad, la paternidad natural y la paternidad espiritual. Pero trate de enderezar lo torcido en la paternidad natural para que el Señor complete la obra en la parte que le corresponde. Porque usted ya no es solo hijo de su papá y su mamá, sino que usted tiene un Padre que es el creador del universo y que le da a usted un título de ser su hijo, que es un privilegio. Y entonces dice la Escritura, Cristo está diciendo, y ya no son solamente a voluntad de varón. Si tus padres te abandonaron, tú tienes un padre. Y ese padre dice que tú tienes su engendro por medio del Espíritu Santo. Y también dice que aunque padre y madre te dejaren, ustedes saben que lo dejan no es por maldad, a veces se mueren o por alguna razón tienen que distanciarse, por la razón que fuere, Jehová siempre será tu padre y Él te recogerá. Si puedes darle buen trato a tus padres ahora, estaré en capacidad de tener una buena relación con tu Padre Celestial. Porque si tú en tu entorno no eres capaz de resolver aquellas cosas que están en tus manos, no está dando buena señal con relación a lo que tú quieres resolver con relación a Dios. Así que vamos a enderezar aquello que está torcido, porque tenemos tiempo para hacerlo. La gracia del Señor esté con todos.